entrando en la última mesa panel. Muchas gracias. María Loreto Martínez, David Bravo, Daniel Jadue, Benito Baranda y Jesús Morán. Por favor, vengan acá adelante. A ver, le vamos a dar un aplauso con un poco más de... Sí. Sí. Hola. Gracias por estar y por esperar. Bueno, hemos puesto como título de esta mesa panel todos y no algunos. La palabra todos es clave en esta reflexión. Quiero agradecer en particular a nuestros panelistas. ¿Me falta alguno? Benito. Sí, debe estar en los stands porque estaba por ahí. Sí. Benito Sí. Baranda, ¿está afuera? ¿Dónde está? Estaba sentado atrás. Alguien que lo vaya a buscar. Está muy entretenido ahí en los... Ahí. Ya, lo fueron a buscar. Bien. Oye, lo bonito, es que de verdad es tanta cosa bella que esto da para una semana. Sí, deberíamos haber hecho 2 jornadas de trabajo para... Sí, pero lo bello Sí. es que hay mucha vida. Sí, y lo sí, otro sí. que hay mucha gente afuera también, así que ahí debe estar Sí. Benito. Sí. Eso. Yo creo que es notable ver cómo de alguna manera hay mucho más de lo que creemos, que seguramente no hace ruido, como obviamente ocurre en la gran metáfora de un bosque que crece en silencio y no se nota. Pero seguramente hay mucho más de lo que creemos que está en acción. Así es que eso nos da también el pie para comenzar. Bueno, yo voy a ir presentando igual la mesa, vamos a hablar en este momento de cuáles son las implicancias y los desafíos para el desarrollo de la fraternidad, la realización de la fraternidad en nuestro país. Vamos a comenzar por preguntarle a David Bravo. David es economista, es actual director y creador del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Es economista de la Universidad Católica, obviamente, y es máster en economía de Harvard. Lideró la comisión asesora, que creo que todos más o menos conocimos acá en Chile, sobre el sistema de pensiones durante el 2014-2015. Es actual académico de la Facultad de Sociología de nuestra universidad. Además de eso, es padre de 4 hijos, ¿sí? Y participó en los años 80 en una singular experiencia, en ese momento denominada el Centro de Encuentros para el Diálogo, impulsada también por algunas personas del movimiento de los focolares, entre ellas Jesús Morán, que ya lo vamos a presentar. Y bueno, David es además alguien que es muy cercano y que queremos también pueda compartirnos sus reflexiones en torno a este tema. Bien, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Sé que estamos con poco tiempo, así que voy rápido. Los paneles anteriores han sido excelentes para poner el tema. Yo voy a abordar esto desde una perspectiva algo diferente, más bien desde algo de experiencia. Hace aproximadamente 30 años, en los pasillos de esta universidad, en mi caso estaba terminando la carrera de economía junto con un grupo de otros estudiantes, algunos también están acá, ya no son estudiantes, y con Jesús Morán, a quien vamos a escuchar al final de este panel, que luego trabajaría y sería profesor de esta universidad también. Organizamos una iniciativa que denominamos en ese minuto Centro de Encuentros para el Diálogo en la Universidad.
Nos encontramos más o menos en el año 86, 87, 88, en el contexto, bueno, bien polarizado de lo que era el sí y el no en ese minuto, ¿cierto? Estábamos en el contexto de los últimos años de la dictadura militar. Las divisiones del país se traducían en fuertes divisiones también, en general en todos lados, ¿cierto? En el mundo universitario. En ese marco iniciamos una serie de encuentros y nos pusimos unas reglas bien simples. Nos juntamos a conversar, típicamente temas de coyuntura, los temas que, mientras más dividían los temas mejor, gente que no nos conocíamos en salas de la universidad, y básicamente nos pusimos algunas reglas, muy simples, como de convivencia básica. Al escuchar a otro argumentar, nos proponíamos olvidarnos de nuestras ideas, tratar de comprender la posición de la otra persona, viceversa. Algo bastante simple, que en general uno no puede hablar y escuchar al mismo tiempo. Ponernos en el lugar del otro, ¿cierto? No hacer al otro lo que típicamente no queremos que hagan con nosotros. En los debates, usualmente nosotros reclamamos bastante que nuestra posición, bueno, se caricaturiza, que somos en general simplificados, que no se comprendió toda la complejidad de nuestro pensamiento, ¿cierto? Es en general lo que uno argumenta. Pero uno no es particularmente cuidadoso con los demás cuando no hace ese tipo de fineza cuando escucha a los demás, ¿cierto? En fin, o sea, no hacer al otro lo que uno tampoco quiere que le hagan. En fin, con algunas reglas simples de convivencia, en realidad de diálogo, de un poco de fraternidad, invitamos a personas que no se conocían antes a hacer una experiencia de este diálogo. Y en verdad fue una microexperiencia muy microscópica para el nivel de los acontecimientos históricos de entonces, pero fue muy importante para todos los que participamos en los distintos encuentros. Todos los que participamos ahí sentimos que era posible dialogar, que personas que usualmente no se hablaban o que era muy difícil de entenderse o sobre los cuales teníamos muchos prejuicios o ideas muy firmes, una vez que hacíamos esta experiencia de escuchar, en verdad terminamos con ideas muy distintas, con respeto, con mucha fraternidad. Hubo momentos muy importantes en este mundo microscópico que tuvimos en la universidad y un momento también muy emotivo, que yo creo que nos descolocaron a todos los que participamos, ¿no? Fue una experiencia, era difícil porque veníamos como cada uno del mundo de las ideas, de su área, y terminamos haciendo una experiencia que era disonante respecto de estas divisiones que encontramos. Es una experiencia lejana, pero que a mí me ha acompañado bastante en el tiempo. Me recuerdo en los primeros años de la democracia, que nos tocó trabajar básicamente en el Ministerio del Trabajo. Ahí trabajé con Jorge Mansi, y en esos primeros acuerdos, Marco, a mí siempre me llamó mucho la atención en estos acuerdos que hubo entre empresarios, trabajadores, el gobierno en sus primeros años de la democracia, que fueron tan importantes, ver cómo personas que venían de mundos bien opuestos se pusieron de acuerdo e hicieron un acuerdo importante para el país, y me resonaba mucho esta experiencia que habíamos hecho. Esa es una experiencia. En segundo lugar, a lo largo de mi vida académica yo me he dedicado básicamente a contribuir con estudios empíricos, con encuestas, con datos que son de utilidad o podrían ser de utilidad para el diseño de políticas públicas. En áreas donde hay harto antagonismo, en áreas donde que son temas centrales, la desigualdad, educación, etc. Mirando la experiencia esta primera que les mencioné,
creo que mucho de eso tiene que ver con que bien implementados, ¿cierto?, estos estudios y datos, en general proporcionan una posibilidad de aunar a personas que, teniendo visiones tan distintas, genera un terreno común para diagnóstico, un terreno común también para ir acercando posiciones, obviamente sin anular las distintas visiones de cada uno. Y por último, mencionar esta experiencia del año 2014-2015, cuando la presidenta Bachelet me pidió dirigir la comisión asesora sobre pensiones con 24 integrantes nacionales e internacionales. Este es un área, por cierto, donde las posiciones son muy heterogéneas, siguen siendo muy heterogéneas, ¿no? Pareciera ser bien irreconciliable. No creo que haya algo más irreconciliable que decir no más FP y como el sistema individual de capitalización, ¿cierto? Bueno, y en ese contexto, en la comisión empezamos a trabajar y tempranamente nuestra comisión tomó una decisión muy importante, que fue que era necesario escuchar a la ciudadanía. No se podía hacer un diálogo técnico, completamente aislado de lo que es básicamente la sensación de las personas. Y entonces abrimos la participación ciudadana con distintos canales, audiencias, diálogos regionales, etc. Tempranamente también entendimos otra cosa, y eso nos hacía mucho eco, a mí por lo menos, respecto a esta experiencia original que les comentaba, de que en realidad era muy difícil escuchar si al mismo tiempo estábamos hablando. La comisión entendió rápidamente que nosotros no podíamos estar sesionando y cada uno exponiendo sus posiciones cuando estábamos al mismo tiempo escuchando a las personas que venían a hacernos sus planteamientos. Por lo tanto, uno no puede escuchar mientras habla y nos decretamos en un periodo de completa no deliberación y completa escucha hasta que la última persona que quiso venir a manifestar sus planteamientos. Muchas veces las personas vienen, no siempre eran, por cierto, algunos académicos, instituciones, organizaciones, pero también eran personas sencillas que lo único que traían como a modo de testimonio era su boleta de su última jubilación y básicamente venían a pedir una explicación, ¿cierto? Yo creo que para cada uno de los miembros de esta comisión lo que pensamos antes de entrar a ella y antes de hacer esta experiencia de escuchar completamente, probablemente ninguno de nosotros pensó igual después de, ¿cierto? Y creo que fue muy importante esa experiencia, no obstante la dificultad del tema, no obstante el que nuestro trabajo haya tenido más o menos éxito o en el fondo pueda ser un aporte en el futuro. Han pasado 30 años de esa experiencia original que les comenté. Por cierto, los desafíos del país han cambiado, pero pienso que todavía esa simple experiencia humana a la que también se hacía referencia en los paneles anteriores es una experiencia valiosa. Muchas gracias, David. Muchas gracias por unir estos pedazos también de tu historia y de tu acción también en el ámbito público y con esta reflexión. Les voy a presentar ahora a María Loreto Martínez. Ella es profesora titular de nuestra Universidad de Psicología. Su investigación se centra en comprender la manera en que los distintos contextos de socialización moldean el desarrollo de niños y jóvenes. Es especialista en participación política y ciudadana y es una persona que justamente ha podido ofrecer un buen enganche de lo que implica la investigación aplicada al resolver problemas como, por ejemplo, el favorecer la participación de jóvenes también en situación vulnerable y en distintos contextos. Así es que estamos muy agradecidos de que Loreto esté acá
con nosotros, ofreciendo también su reflexión. Bueno, la agradecida soy yo. Creo que ha sido una tarde muy inspiradora y yo también estoy muy emocionada de la riqueza, no solamente de las prácticas, de la iniciativa, sino que de la reflexión de los panelistas. Así que voy a ser breve y creo que me voy a centrar en algunos puntos más que en las barreras, porque creo que Jorge las describió muy bien, a la construcción de procesos más fraternos, también en las oportunidades que tenemos en este momento. Como psicóloga, parto de una definición, me hizo mucho sentido la definición de que la fraternidad, entendida como una amistad y afecto entre hermanos, como decía Juan Cristóbal, pero también entre quienes se consideran y se tratan como iguales. Y yo creo que esa es una distinción muy importante que ha salido acá en varias intervenciones, porque la consideración alude a la valoración, ¿no es cierto?, al respeto, y también el tratarse como iguales, a la práctica, a cómo nos incluimos, cómo nos consideramos en nuestro actuar, en nuestra interacción cotidiana. Ahora, esta idea como tan interpersonal que nos resulta muy fácil en nuestro círculo conocido, creo que describe los beneficios del cuidado recíproco entre los humanos, no solamente para nuestra zona de confort, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros alumnos, sino también cómo permea hacia procesos políticos y ciudadanos, sociales que se pueden dar en otros niveles. Por lo tanto, me voy a referir fundamentalmente a procesos que creo que, o oportunidades que tenemos en Chile para construir o fortalecer procesos que se dan a nivel del tejido social. Hemos hablado, y creo que Carola ilustró muy bien, como el piso de la vinculación, ¿no es cierto? Pero muchas veces nos referimos a los beneficios del cuidado, la protección y la vinculación hacia otro más vulnerable. Pero si no nos vinculamos, no conocemos, no nos encontramos, también perdemos nosotros en nuestra vinculación, los que podemos estar en algún momento en una posición de privilegio. No solamente vincularnos, encontrarnos, sino también construir pertenencias. Importa, valoramos lo que tú aportas, lo que ustedes aportan, lo distintos que ustedes son, y construir identidades que, por cierto, tienen que ser diferentes, ¿no es cierto? El proceso de construir fraternidad demanda esfuerzo, implica conflicto. ¿Por qué? Porque todos luchamos y tenemos una fuerza para distinguirnos, para ser iguales y para avanzar nuestro propio beneficio, nuestro desarrollo individual. Pero estamos aquí hablando de las oportunidades en que vamos a poder, de alguna manera, poner en tensión o conciliar lo que queremos nosotros individualmente, y en eso en Chile nos hemos movido muy fuertemente hacia valores muy individuales en las últimas décadas. De manera que creo que si bien tenemos mucho que avanzar en pertenencia, en membresía, y que no es fácil, creo que los beneficios de este proceso son colectivos. O sea, el sentido para mí de integrar o tratar de pensar como personas, como profesores, como educadores, como trabajadores, en vincularnos, en hacernos parte, en conocernos en identidades distintas, va creando un sentido colectivo, ¿no es cierto? Juntos, aunamos voluntades, podemos construir algo que no podemos construir individualmente. De manera que creo que ilustra maravillosamente cómo los seres humanos, para construir una identidad y un proyecto individual, dependemos profundamente de otros con los que nos vinculamos. Y si esos otros son distintos, viven en condiciones distintas, piensan distinto, tienen orígenes, historias distintas, no solamente nos beneficia, nos enriquece, sino que los humanos aprendemos nociones de lo que es la justicia. O sea, la negociación del conflicto y la división nos hace más justos. ¿Y por qué? Porque nos beneficiamos todos. Creo que el punto que me parece que ha estado presente en varias intervenciones también es hasta qué punto
la fraternidad como medio para construir comunidad. Comunidad en el sentido que todos nos incluyamos, como decía Juan Cristóbal, en una mesa, como iguales. Este es el nivel, ¿no es cierto? Ahora, hay un autor que habla de que la comunidad debe ser como prosocial, debe ser prosocial en el sentido de que incluye a todos, no excluye a nadie, pero también compromete a todos responsablemente. O sea, todos se incluyen porque tenemos responsabilidades mutuas. De manera que no solamente los grupos vulnerados o vulnerables nos necesitan, sino nosotros los necesitamos. Debemos solicitar su reciprocidad también para desarrollarnos nosotros. Y si bien desde ese punto de vista, voy a avanzar y terminar, creo que el compromiso es colectivo y creo que también tenemos que mirar críticamente que nosotros necesitamos a los otros, aunque estemos en una posición mejor. Creo que si bien hemos avanzado enormemente en términos de ir tomando conciencia que a lo mejor para muchos grupos de nuestro país el contrato social o el sistema no funciona y debemos avanzar en reciprocidad, en inclusión, creo que también en términos de justicia social hemos avanzado muchísimo en la conciencia que tenemos de los derechos y varias de las presentaciones acá muestran que tenemos avance. Sin embargo, creo que todavía hay un margen y una oportunidad muy importante en lo que es la interacción desde procesos de base hacia arriba como de las instituciones por incluir, por integrar a nivel de amistades, de hermandad, de relaciones más igualitarias. Muchas gracias. Gracias, Loreto. Muchísimas gracias, de verdad que ha ofrecido también la clave de lectura de lo que son los procesos de interdependencia humana que están a la base justamente como el motor detrás de la fraternidad. Bueno, Daniel Jadwe, muchas gracias por estar acá con nosotros. Daniel, no creo que necesite demasiada presentación, todos sabemos que es el alcalde de Recoleta. Tiene obviamente una trayectoria de compromiso con lo social, con lo público, con el ser humano, que a nosotros también, en particular, cuando estuvimos compartiendo otro espacio, me llamó mucho la atención. Quisimos invitarte porque creemos que hay un compromiso tuyo importante con la sociedad y con la construcción también de comunidades, en un cierto sentido también no solo más iguales y más libres, sino también más fraternas. Así es que la pregunta es sobre todo acerca de cómo ves el desafío de la fraternidad para la sociedad chilena. Bien, muchas gracias por la invitación. Primero una breve presentación, porque yo aprendí hace mucho rato que la objetividad no existe, entonces que la única pretensión de objetividad que uno puede tener es decir desde dónde habla, de tal manera de que cuando uno hable, el ejercicio que uno va a hacer solo tenga pretensión de validez para los que piensan como yo, así que siéntanse liberados y les pido disculpas si ofendo a alguien en lo que voy a decir, ¿no? Y además soy arquitecto, soy militante comunista y soy ateo, y además, bueno, pasé por esta casa de estudio y soy masón, y por lo tanto tengo un conjunto de saberes que me determinan en mis convicciones. Y voy a partir respondiendo a la pregunta. Chile no es un país fraterno. No podría serlo. Podríamos decir que Chile es un país fraterno cuando organizacionalmente, estructuralmente, seamos fraternos. No cuando estemos rodeados de iniciativas particulares que dependen de la buena voluntad de seres humanos individuales o en grupo que sean fraternos. ¿Y por qué lo digo? La fraternidad parte de comprender a los otros como iguales. Los comunistas pensamos en este concepto de la unidad material del mundo. Es como alejarse del mundo y ver la pelota desde miles de kilómetros, y uno ve una pelota y uno no sabe que adentro estamos nosotros y que somos seres individuales. Ve una pelota y la concepción marxista de unidad material del mundo dice que este es mi cuerpo orgánico, ¿no? Si usted me dispara, yo me muero porque este es mi cuerpo orgánico, de este depende directamente mi vida, pero que todo el resto de la unidad material del mundo es mi cuerpo inorgánico.
y por lo tanto de todos ustedes depende indirectamente mi vida. Ese es el concepto de fraternidad que nosotros tenemos, que los comunistas pensamos. Y claro, lo asumimos desde la perspectiva de mirarnos como iguales también. Eso es fundamental. Entonces, ¿cuál es la historia de los últimos 40 años del país? No los voy a aburrir y son muy cortos, ¿no? En 1979, y esto porque parto de una definición, las ciudades son la más fiel expresión de la sociedad que las construye. Una sociedad egoísta, individualista, segmentada y fragmentada construye una ciudad egoísta, individualista, segmentada y fragmentada. Cuando en 1979 la dictadura en su política nacional de desarrollo urbano definió como objetivo la construcción de barrios homogéneos, rompiendo una tradición chilena de integración social, se propuso construir una ciudad segmentada en donde los ricos vivieran con los ricos, la clase media con la clase media y los pobres con los pobres. Sacaron a los pobres de los barrios de los ricos y de los barrios de clase media y los mandaron a vivir a la periferia. Y se construyó una ciudad igual que el sistema, segmentada. Cada barrio, por supuesto, tiene el estándar de diseño de la clase que vive ahí. Entonces las calles de Recoleta no son como las calles de Las Condes, ¿no? Pero lo peor, cada barrio tiene el nivel de equipamiento de lo que puede pagar la clase que vive en ella. Entonces, en Las Condes hay mucho equipamiento y muy a la mano, muy cerca. En los barrios de clase media hay menos equipamiento y está más distante, ¿no? Cuesta un poco más llegar. Y en los barrios de los pobres no hay equipamiento y por lo tanto está solo lo que provee el Estado en un marco en donde el Estado se repliega y por lo tanto no entrega casi nada. Pero como si eso fuera poco, cada barrio se completa además con la oferta de servicios de la clase que habitan, que la clase que habita en ellos puede pagar. Eso es el peor de los mundos. Entonces además generamos una ciudad que cuando estaba integrada, un gallo de una cuadra podía trabajar en la otra cuadra siendo jardinero de una familia de mayor poder socioeconómico. Hoy día no, hoy día todos tenemos que viajar y viajamos horas porque hemos construido una ciudad generadora de viajes. En 1976, cuando se hizo la primera encuesta origen-destino en este país, cada persona hacía 1,2 viajes al día. Hoy día nosotros hacemos 3,2 viajes al día, porque el cambio de la ciudad generó una ciudad dicotómica en donde más nos parecemos a un apartheid no declarado, el apartheid se define como una nación, dos sistemas, que a un Estado unitario y fraterno. Como si esto además fuera poco, tenemos una asimetría en los municipios que impide cualquier pretensión de fraternidad. Alguien me podrá explicar, si este fuera un país fraterno, si usted hace un ejercicio básico, que es agarrar la página de cualquier municipalidad, mirar el presupuesto anual de cada municipalidad y dividirlo por la cantidad de habitantes que tiene cada comuna, a usted le da un per cápita municipal. ¿Alguien puede entender que Zapallar tenga 2 millones de pesos por habitante al año? ¿Que Las Condes tenga 1.300.000 pesos por habitante al año? ¿Que Providencia tenga 900.000 pesos por habitante al año? ¿Que Santiago tenga 650.000 pesos por habitante al año? ¿Que Huechuraba tenga 360.000 pesos por habitante al año? ¿Que Independencia tenga 296.000 pesos por habitante al año? ¿Que Recoleta tenga 138.000 pesos por habitante al año? ¿Que Freirina tenga 75.000 pesos por habitante al año? O sea, para este Estado y para este país, para esta sociedad que ni siquiera sabe de lo que estoy hablando, un habitante de Las Condes vale 10 veces más que un habitante de Recoleta y un habitante de Zapallar 25 veces más que un habitante de Freirina. ¿No somos un país fraterno? No tenemos ninguna posibilidad de ser un país fraterno. Porque además esto ni siquiera se discute. Porque sin integración social no hay posibilidad de fraternidad. Lo otro sí, maravilloso, memorable, loable, plausible, todas las iniciativas que yo he escuchado. Pero de ahí a poder discutir si Chile es un país fraterno nos queda mucho por cambiar, porque aunque a algunos les duela, este es un Estado que funciona como un instrumento perfecto de dominación de una clase sobre otra. Y todos hablan de combatir la pobreza. Y yo les quiero decir que lo que hay que combatir es la riqueza. Es evidente.
Nadie se atreve a decirlo, ¿no? Pero cuando un ser humano gana 500 veces más de lo que vale su trabajo, necesariamente alguien tiene que ganar mucho menos de lo que vale su trabajo. Y como nosotros los comunistas decimos que el trabajo es todo intercambio de materia y energía entre el ser humano y su entorno para satisfacer su necesidad, no creemos que haya ningún trabajo, por simple que sea, ni siquiera el de barrendero, que valga 270.000 pesos, porque con 270.000 pesos uno no reproduce su existencia ni satisface su necesidad. Pero de la misma manera decimos, tampoco hay ningún trabajo, por complejo que valga, por complejo que sea, que valga 114 millones de pesos mensuales, como el del conservador de bienes raíces de este país, que es un funcionario público, que gana 15 veces más que la presidenta de la República, que es el número 1 de la organización. No tiene racionalidad. Nuestro problema no es la pobreza, nuestro problema es la riqueza. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Cuando comenzamos este momento, este evento de hoy, ustedes no estaban todos presentes, pero quisimos justamente hacer el hincapié acerca del hecho que habíamos intencionado, también con mucha conciencia, el haber juntado sobre esta mesa, sobre este espacio simbólico que es este conversatorio, a personas que sabíamos que venían obviamente desde lugares distintos, iban a responder esta pregunta desde lugares propios y con mucha honestidad como la tuya, también sabiendo que hay un background y un camino que te lleva a considerar esto que has considerado ahora como cada uno de nosotros. Así es que el valor de poder poner en palabras lo que también han sido tus apreciaciones es tremendamente importante en este contexto, y de hecho quiero invitarte a que seas el único panelista que pueda hacerle una pregunta a Jesús Morán. Ya que estamos, no vamos a poder hacer una gran interacción. Benito Aranda tuvimos que se tuvo que retirar porque por problemas de tiempo la cosa se fue alargando, entonces te vamos a pedir que plantees una pregunta desde esta realidad que has podido expresar, desde esta visión de la experiencia que traes y que representas. Hace algunas semanas me invitaron a presentar el libro La belleza desarmada. Usted lo conoce muy bien. Yo además voy a hacer una confesión que no mucha gente sabe, pero yo me quise hacer cura en algún minuto de mi vida, hasta que vi la luz roja, la luz roja, y me salvé, ¿no? Y cuando me invitaron a presentar ese libro, se hablaba, claro, de la belleza que implica el testimonio de la vida de Cristo. Y el libro plantea lo duro que es, no solo para la religión cristiana, sino que para todas las ideologías, digamos, ver cómo la belleza del testimonio original de quien inspira la ideología se deconstruye y se destruye con la acción de sus supuestos seguidores. Entonces, estando aquí, yo quisiera preguntarte algo que no se ha preguntado nadie en nuestro país, acerca de la responsabilidad que la Iglesia Católica tiene, por ejemplo, y que esta casa de estudio tiene, en la instalación del neoliberalismo en Chile. En la instalación del neoliberalismo en Chile como forma, ¿no? ¿Cuál es la opinión, por ejemplo? Porque yo puedo decir por qué mi belleza se desarmó cuando pensaba convertirme en sacerdote y me salvé, ¿no? Que yo nací en un país, me desarrollé en un país que luchaba por la libertad y en donde había, en una institución jerárquica, un comunicador social muy famoso que defendía a brazo partido todos los crímenes de la dictadura. Y era sacerdote. Era un instrumento de la dictadura. Y podría dar cientos de ejemplos más de cómo los mismos que debían custodiar la belleza
del testimonio de la vida de Cristo, se encargaron en este país de hacerla añicos. Y a mí siempre me ha hecho falta que alguien desde adentro pueda hacer una autocrítica a esa responsabilidad que hasta el día de hoy sufrimos todos los chilenos. Antes de que responda a tan sencilla Yo siempre pregunta, yo siempre digo, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? no, justamente porque queremos hacer ejercicio de fraternidad, verdadero, verdadero. Si la fraternidad no se apoya en la heterogeneidad y en el pluralismo, no es tal. Así es que voy a presentarles sí a Jesús Morán, porque no todos lo conocen. Él es copresidente internacional en este momento del Movimiento de los Focolares. Nació cerca de Ávila y creció en Madrid. Realizó sus estudios universitarios de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Siendo estudiante, conoció el Movimiento de los Focolares a través del testimonio de algunos compañeros. Llega a nuestro país, a Santiago de Chile, en 1981 y transcurre aquí casi 23 años, ¿verdad? En sus años en Chile, Jesús Morán se involucra activamente como profesor y asesor pastoral de esta casa de estudios, siendo un punto de referencia para muchos estudiantes. Formador innato de nuevas generaciones, entregó además un importante servicio en el campo de la cultura. Fue ordenado sacerdote aquí, en la Arquidiócesis de Santiago, a fines del 2002. Después justamente de 23 años dejó Chile en el 2004 para desempeñarse como corresponsable del Movimiento de los Focolares para México y Cuba. Está actualmente terminando su doctorado en teología en la Pontificia Universidad Lateranense. En su tiempo libre se dedica también a eso. Y fue elegido copresidente del Movimiento de los Focolares por la Asamblea General del Movimiento en el 2014. Es una tremenda alegría tenerlo con nosotros y escucharte. Bueno, Daniel, o sea, yo no soy capaz de responder a esto, ¿no? Hubiera sido mejor que hubiera estado Benito, porque él tiene una experiencia concreta, ¿no? de un compromiso quizá distinto, ¿no? En este campo. También han pasado otras personas por acá, cristianas, que están comprometidas con un tipo de economía diferente, ¿no? No precisamente la economía ultraliberal, ¿no? Yo lo que puedo decir, porque no puedo juzgar a nadie, obviamente, ¿no? Lo que puedo decir es que efectivamente para un cristiano hay un solo absoluto, que es el reino de Dios. Y el reino de Dios, el manifiesto del reino de Dios son las bienaventuranzas. Eso es, ¿no? De tal manera que cómo se encarna el programa de las bienaventuranzas en la historia, cómo se transforma en un modelo económico de sociedad, ahí podemos discutir, pero efectivamente tenemos que volver siempre ahí. Nunca el reino de Dios coincidirá con un modelo de tipo social, de ningún tipo, con ninguna opción política. O sea, para un cristiano todo eso es penúltimo, porque el reino de Dios es algo que trasciende, lo cual no quiere decir que no tengamos que hacer opciones, pero nos tenemos que medir siempre con un sistema, con el modelo de las bienaventuranzas. Nos tenemos que medir siempre con eso, ¿no? Por eso es que puede haber cristianos que defienden distintos modelos de economía, que tienen opciones políticas distintas, ¿no? Porque serán siempre relativas. Yo creo que lo que no es legítimo es absolutizarlas, ¿no? Efectivamente, resulta problemático optar por un sistema económico que crea exclusión,
que crea descartes, ¿no? Como dice Papa Francisco, ¿no? Que crea pobreza. Y eso ha sido denunciado desde hace tiempo por la doctrina social de la Iglesia, por sobre todo los pontífices en los últimos años, ¿no? Por lo tanto, es realmente problemático, resulta realmente problemático. Obviamente, uno debería, habría que pensar que una institución católica debería, como esta, ¿no? Debería dejarse informar radicalmente y fecundar por el Evangelio y por las bienaventuranzas en todos los campos, en todas las disciplinas, ¿no? Y desde ahí hacer ciencia económica. Yo sé muy bien, porque ahora trabajo en Roma y por lo tanto muy cerca de algunos representantes, digamos, algunos exponentes de la Iglesia Católica que trabajan en la educación católica, ¿no? Que son muy conscientes de que las instituciones católicas están muy lejos de responder a su vocación. O sea, yo creo que lo verdaderamente cristiano sería que en una institución como esta hubiera una pluralidad de opciones, ¿no? Pluralidad de opciones. Efectivamente, que se haya adoptado solo un modelo es problemático, como mínimo problemático, porque lo cristiano es siempre lo plural. Y siempre hay que cuestionarse. Siempre hay que cuestionarse. O sea, tú, por ejemplo, tú puedes a lo mejor científicamente llegar a la conclusión de que la única manera de crear riqueza para llegar a todos es un determinado sistema. Pero si eso no se cumple en el tiempo, tienes que rectificar, obviamente, ¿no? Hay algo que falla en esa ciencia. Por otro lado, también tienes que pensar, bueno, pero ¿de dónde se parte? ¿De dónde partimos para hacer ciencia? El Evangelio, como digo, no es una opción política, no te da indicaciones para una acción política de un tipo o de otro, ¿no? Pero sí que hay cuestiones de tipo moral que son innegociables, como son la justicia y la inclusión, ¿no? O sea, la Iglesia latinoamericana es una iglesia que ha tenido un gran coraje en pronunciar y en proclamar que el reino de Dios empieza por los excluidos. Eso es incuestionable. Eso hace que la opción preferencial por los pobres es innegociable, pero no porque sea fruto de una teología, ¿no? Sino que es de una comprensión profunda del Evangelio y de cómo es Dios. O sea, cuando Jesús, prácticamente hacia el final de su vida, dice esa frase: Padre, te pido que todos sean uno. En el fondo nos está diciendo que hay que empezar por los que dejamos fuera de esa unidad. Hay que empezar por ahí, por todos los que sufren, por todos los que se sienten excluidos de cualquier manera. Y por eso es que, digamos, la Iglesia puede dialogar con todos y debe dialogar con todos, ¿no? Yo, escuchándote, decía, es muy difícil hablar después de lo que tú dijiste, ¿no? Porque, claro, yo digo, efectivamente, Chile no es un país fraterno. Yo estoy de acuerdo. Chile no es un país fraterno. Ahora, otra cosa es que esto no sea posible cambiarlo. Y yo creo que lo vamos a cambiar juntos. O sea, contigo, nosotros, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes. Porque voy a lo primero con lo cual hemos partido en esta jornada, ¿no? Que es el poema de Zurita, El amor de Chile. Yo quedé inmediatamente prendado porque ese poema lo he leído muchas veces. Incluso tengo el libro con las fotografías, ¿no? Lo que está diciendo Zurita ahí
es que el amor es la estructura de la realidad. O sea, los ríos se aman, los nevados se aman, los ríos con los nevados, las montañas con las playas, el mar con el altiplano, ¿no? Se aman. Yo, digamos, la fe cristiana me lleva a creer que eso es verdad. Y lo dice Zurita, que probablemente no debe ser ni cristiano siquiera, ¿no? Es comunista también. Bien. Es militante, ¿no? Entonces, yo me encuentro plenamente de acuerdo. O sea, esa es la estructura de la realidad. El amor es la estructura de la realidad. Eso es un punto de partida que me parece fundamental, ¿no? O sea, poder partir de ahí. Digamos, a nivel humano, el problema es, bendito problema, es la libertad. Que para nosotros se pone en juego ese valor que no tiene la naturaleza misma. La naturaleza no puede no amarse. Nosotros podemos no amarnos, pero podemos también amarnos. Es decir, nuestra libertad es una libertad que nos la tenemos que jugar de acuerdo a nuestra conciencia. Y esto es lo que hace al hombre grande y miserable al mismo tiempo. Entonces yo digo, hoy pensaba todo el tiempo, he pensado cuando hablaban que podemos jugarnos nuestra libertad en la óptica del amor. Y eso significa realmente construir fraternidad con cualquiera, con cualquiera. Yo, como presidente del Movimiento de los Focolares, como copresidente, digamos, he recorrido el mundo, ¿no? Entonces, claro, ¿de qué me siento orgulloso? Me siento orgulloso de que tengamos comunidades en Damasco y en Alepo que están luchando por esa gente martirizada por una guerra que se la han creado, digamos, de la cual no son protagonistas. He participado en un congreso musulmán del Movimiento de los Focolares en Tlemcen, que está donde empieza el desierto del Sahara, ¿no? Y he visto lo que significa que entre cristianos y musulmanes nos pongamos a hablar de cómo llevar la paz en el mundo de hoy, ¿no? Y sentirme hermano con ellos, hasta el punto de no distinguir en ese encuentro de Tlemcen quiénes eran musulmanes y quiénes eran cristianos, ¿no? He participado en Múnich en encuentros con gente de la izquierda europea, que son, digamos, comunistas en Europa de los que ya no existen, digamos. Gente desilusionada, digamos, de la encarnación histórica del comunismo, ¿no? En Europa, con el sistema soviético, ¿no? Con los cuales estamos trabajando y estamos implementando incluso Summer School de diálogo para construir una Europa más fraterna, ¿no? Entonces, bueno, nos sentimos como hermanos en esto, ¿no? Yo creo que esto es lo fundamental, es lo que yo quisiera decir hoy, ¿no? Es decir, estoy convencido de que así como la naturaleza se ama, el hombre está hecho para el amor. Por lo tanto, esto del amor, el diálogo, la fraternidad, está inscrito en la naturaleza del hombre. De tal manera que cuando nosotros no vamos en esa dirección, vamos contra nosotros mismos. Y aquí eso es tan profundo y tan estructural que no importa lo que pensemos, porque el pensamiento es algo, o sea, la razón es algo, no es algo último, es algo penúltimo también. O sea, yo estoy convencido, incluso escuchándote, de que hay algo, lo digo como soy filósofo con un término un poco, algo antepredicativo, o sea, anterior a la formulación de los pensamientos, que me hace sentirme profundamente unido a ti, ¿no? Esto es lo que, así como me sentía profundamente unido a un musulmán
o me he sentido, por ejemplo, profundamente unido cuando viajé a India con hindús de origen gandiano que luchan también ahí para que caiga el sistema de las castas que son ancestrales, o en Tailandia con budistas, con monjes budistas que también creen que el diálogo interreligioso es fundamental para construir un mundo más unido, ¿no? Todo esto, digamos, es anterior incluso a cómo formulamos nuestros pensamientos y nuestros anhelos, ¿no? Por eso es que seguramente tu lucha es mi lucha y yo creo que efectivamente no podemos cejar en este empeño fundamental. Yo creo que es la vocación también del movimiento de los focolares aquí. Estamos celebrando 50 años, ¿no? ¿50 años de qué? 50 años de un programa de fraternidad. 50 años de un sueño que se puede ir haciendo realidad con todos aquellos que quieran vivir esto mismo, ¿no? Yo creo que esta es la... Por eso es que, dado, claro, fuerte de esta... Como ven, esto no me sirve para nada, ya lo había preparado aquí. Fuerte de esta realidad, como más allá de todo, efectivamente, somos hombres, creo que esto es posible. Sí. No lo vayas a pisar. No, es en ese sentido como... Yo recuerdo una experiencia que hicimos, no sé qué año sería, pero estábamos en plena confrontación por el sí y el no. Entonces, yo trabajaba en el Campus Oriente, hacía clases ahí y trabajaba en la Pastora Universitaria. Ahí nos conocimos, ¿no? Se programa un acto por el sí y un acto por el no en el patio central a la misma hora. Entonces, un escenario aquí y otro escenario acá. Se llena el patio. Entonces, la mitad del patio mirando hacia allá, hacia el sí, la mitad del patio mirando hacia el no. Entonces, claro, todos estábamos expectantes de qué iba a suceder, porque claro, la megafonía estaba a tope, pero a un cierto punto los que miraban hacia acá dejaron de mirar hacia acá y empezaron a mirarse. Cuando empezaron a mirarse, o sea, aquello podía ser una tragedia. Cuando ya no escuchaban a los del palco, sino que insultaban a los del otro lado, ¿no? Entonces, hubo un grupo de nosotros que creíamos, creo, en la fraternidad, que sin que hubiera una orden, hicimos un cordón para que recibimos de todo, escupitajos, insultos, de todo, pero al menos impedimos que pasaran de un lado a otro, ¿no? Yo creo que aquello fue una imagen de Chile, de lo que era Chile en ese entonces, porque era mitad y mitad, efectivamente, el campus, ¿no? Y yo creo que la gente que hizo ese cordón, después de eso, cuando terminó todo, nos fuimos a rezar, todavía conmovidos por lo que habíamos vivido, ¿no? Yo era el único adulto, porque eran todos estudiantes, y yo veía a los profesores arriba que me miraban y después me dijeron, ¡qué valor! Pero bueno, yo estaba abajo, no podía no estar ahí, no es que tuve gran valor, o sea, estaba abajo y como no hubo una orden, yo me metí ahí, me puse en medio. Y claro, ahí, cuando estábamos en la capilla, había de todo. Yo ya no distinguía si estábamos, si eran del sí o del no, los que estábamos ahí, en la capilla, ¿no? Pero a mí me parece que ahí empezó algo nuevo. Yo creí que efectivamente podíamos cambiar Chile. O sea, que eso que se llama esa minoría profética podía cambiar Chile, ¿no? En fin, Chile no es un país fraterno, por todo lo que tú has dicho, pero tiene vocación a la fraternidad.
Y, o sea, yo espero que alguien escriba un poema sobre el amor de Chile, no hablando de los ríos, ni de las montañas, ni de los nevados, sino hablando de la gente de este país, de toda la gente de este país, de todas las ideologías, de todas las pieles, porque para poder dialogar tenemos que tocarnos, o sea, yo tengo que sentir la carne del otro. No hay diálogo si no es un encuentro personal, existencial, ¿no? Entonces, espero que alguien, yo creo que lo estamos construyendo. Esta tarde ha sido un pequeño pedacito de esto, ¿no? Que estamos construyendo este poema nuevo, no hecho solo de naturaleza, sino de personas de carne y hueso, de pieles distintas, de ojos distintos. Creo que esto es. Aunque ustedes no lo sabían, tú no lo sabías en particular, Jesús, íbamos a terminar con otro poema de Zurita. Creo que todo lo que nos hemos dicho puede ser medido también en la capacidad que tendremos cuando regresaremos a nuestras casas, a nuestros barrios, volveremos a tocar la exclusión de muchos de nuestros hermanos en nuestro país, cuando nos daremos cuenta de toda esa masa de invisibles y invisibilizados de nuestra sociedad. Creo que si volviendo a nuestras familias, a nuestros barrios, a nuestras pequeñas comunidades, ciudades, hacemos un acto de fraternidad, yo creo que podremos haber medido que este espacio, estas 2 o 3 horas que hemos transcurrido han tenido también un sentido. Así es que muchísimas gracias a cada uno por haberse dejado seducir por esta palabra y por estas sugestiones que también ahora tú nos has dado también con tu presencia y que le agradecemos mucho porque viniste de lejos especialmente para esto. Así es que, bueno, sí. La noche, después de esto, la noche es joven, obviamente, ¿no? Y tenemos afuera la invitación a visitar después de este poema los stands y también vamos a compartir algo muy rico que han preparado personas con mucho cariño para nosotros. Toda mi sed te ama, toda mi hambre, todo el júbilo de mi corazón. Como un pueblo aborigen, adopto tus emblemas y reverencio los padres de tu patria y cada una de sus heridas y de sus apóstatas. Sobre las playas y el desierto, sobre lo que pervive en el país sudamericano, de los espejismos humanos y de las utopías, yo me apego a tu nombre verdadero y escucho entre tus palabras las bienaventuranzas. Escuchen pues el soplo de este canto, que los países sobrevuelan el horizonte y van más allá de la luz de los océanos. Y los témpanos hablan, suspendidos en el mar azul de estos cielos. Es mi vuelo y mi amor, expandida de entre todas las estrellas. La cruz se levanta. Es el grito, el viento, todo lo que lloramos.
el consuelo que extiende sus brazos como dos olas abriéndose. Allí dejé los campos que desamparé para seguirte. Allí están mis hijos. Allí está el curso de todas las heridas y abandonos. Y enjugando mis lágrimas, miro al cielo y veo que eres tú mi llamado, que eres tú mi nueva tierra. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, sí, los cauces de tu vida y de nuestra vida. Creemos que esto es solo el inicio de los próximos 50 años. A nombre del movimiento de los focolares, les agradecemos a los muchos que han apoyado y han creído en nuestras propuestas. Nosotros nos reconocemos una fuerza incipiente y quizás tímida en nuestro país, pero queremos seguir con más fuerza aún desde abajo, construyendo desde el diálogo genuino una sociedad de hermanos, la que tanto soñamos. Bueno, los invitamos. Qué difícil hablar. Ha sido bellísimo. No quiero, de verdad yo estoy, si el cielo existe debe ser esto, lo que hemos construido hoy día. Los invitamos hay muchos están afuera. Hay unos bellísimos que son absolutamente proféticos, que están cambiando también nuestras mentalidades, nuestros corazones, así que los invitamos a participar de ellos. Muchísimas gracias.